Ya voy a empezar. ¿Ya vas a empezar? Sí. Dale, Samuel, si quieres un juguete por el día, tienes un minuto para ir, puedes volver. Amor, ni siquiera un minuto tienes. Ya. No, yo te lo traigo. Empezó papá. ¿Está la caleta? Bueno, buenas tardes para todos. Eh, Nos reunimos por tercera vez, ya en este tercer hangout, para hablar sobre el tema de administración de riesgos y lavado de activos, incluyendo también el tema de financiación del terrorismo y tratando un poco la parte de proliferación de armas masivas. Eh, Como les había contado, pero si de pronto hay personas nuevas, mi nombre es Esteban de Jesús Tobón Tirado. Yo soy contador público de la Universidad de Medellín, Colombia, con especialización en economía de la Universidad de los Andes. Soy especialista antilavado, certificado por ACAMS, con más de 20 años de experiencia en el sector bursátil y privado principalmente. He trabajado en las áreas de prevención de lavado de activos, de contabilidad, manejo contable, tesorería, y el tema de administración de portafolios de terceros. He sido oficial de cumplimiento en Colombia de varias compañías, fui fundador del Comité de Oficiales de Cumplimiento del sector bursátil y ejercí como presidente por 2 años consecutivos y he dictado charlas y conferencias para algunas universidades, para las Naciones Unidas y para la Asociación Bancaria. También me he dedicado o también he ejercido como catedrático de algunas universidades. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea de hoy, después de haber hecho ya ese recorrido de 2 o 3 semanas con ustedes, pues hoy el tema va a ser corto, pero sustancioso en la medida que les quiero contar ese momento de verdad que existe cuando uno presenta un informe de SARLAF al directorio, llámese una junta directiva, llámese un comité o cuál es la persona o el grupo que esté encargado de recibir el informe del oficial de cumplimiento, o por qué no decirlo cuando tiene uno que hacer presentaciones ante los entes de control. Pues siempre es bueno tener un guión y siempre es bueno tener un tema específico, y la idea es contarles hoy más o menos cómo funciona en Colombia. Después lo podemos hacer con la normatividad de ustedes, pero en términos generales es una, es un tema global, digámoslo de esta manera. Empecemos entonces con el tema de qué debe llevar un informe SARLAF, cuál es la estructura y realmente la norma colombiana, la circular externa 026 de junio del 2008, que fue la que modificó todo el capítulo 11 de la circular externa 07 del año 96 y la que trajo todo ese mundo nuevo para Colombia en ese año 2006-2007, cuando empezamos a hacer los primeros pinos en Sarlaf. Nos trae una estructura muy sencilla que tiene 3 o 4 puntos, de pronto hasta 5, que uno debe resaltar. De lo primero que se debe hablar, obviamente voy a hacer un tema aquí muy general y después vamos a ver un informe real que yo alguna vez presenté en una junta directiva. Hice algunos cambios como para, mm, para volverlo un poquito más académico y también como para proteger un poquito como la información de la empresa para la cual laboraba en ese entonces. Lo primero que usted debe de hacer después del encabezado y después de decir exactamente qué es lo que va a hacer, cuando digo que debes de decir exactamente qué es lo que se va a hacer o lo que se está haciendo, es decir, este informe tiene que tener un cabezal arriba, un cabezote que diga: este informe está presentado por el área de SARLAF, por la dirección de SARLAF, como se llamen ustedes, va en cumplimiento de tal norma y el periodo que está analizando o el periodo objeto de análisis de operaciones. Y en segundo lugar va un resumen o algo muy cortico, 3 o 4 eh, renglones o un parrafito de máximo 6 o 7 renglones, si se va a ampliar mucho, donde diga los resultados de la información desarrollada. Es más, yo quiero que ustedes ahí digan si les fue bien o si les fue mal. Nada de casos puntuales, todas las cosas generales, del tema de personal, cómo le fue con el tema de personal de la compañía, en el tema de capacitación, si existen nuevos procesos, si hay unos nuevos proyectos,
si usted ha modificado, ha mejorado o ha cambiado el enfoque de control, las actualizaciones y ajustes y cambios en toda la parte administrativa de riesgo. Cuando digo parte administrativa de riesgos, es que usted siempre tiene que estar informando usted cómo va en este proceso de administrar el riesgo. Una cosa es prevenir, una cosa es hacer toda la gestión para que las cosas no pasen y otra cosa es el modelo administrativo que usted está utilizando para manejar esa prevención. Usted tiene que hablar un poquito ahí del tema administrativo del riesgo, algunos comentarios del comité SARLAF, si existe o no existe para esa entidad, pero el comité SARLAF se vuelve en un apoyo muy fuerte. Usted tiene que decir si le está yendo bien, si le está yendo mal con ese comité y si está haciendo cosas nuevas, nuevos contratos o algunas revisiones nuevas o si la auditoría vino o pasó por su área o no pasó. Ese sería como el primer párrafo. Después vamos a hablar del cumplimiento que se da en relación con los envíos de reportes a las autoridades. Hay dos cosas muy importantes que nunca se nos pueden olvidar cuando somos oficiales de cumplimiento. La primera es ponerle mucho cuidado, hacer mucho énfasis o tener muy presente todas las operaciones y todo lo que tenga que ver con la parte de dinero en efectivo. Entonces, si usted tiene la obligación de hacer reportes en efectivo, si usted tiene la obligación o usted tiene que hacer operaciones en efectivo, como el efectivo es un bien, digámoslo así, muy vulnerable al lavado de dinero, es muy susceptible, cualquier movimiento brusco de efectivo puede ser mal visto por las autoridades y debe ser, entre comillas, mal visto por el oficial de cumplimiento. Y cuando digo mal visto, lo encierro entre comillas, porque usted no tiene que parar ni rechazar esa operación, la tiene que entender. Y una vez usted la entienda, puede tomar decisiones. Entonces, si hay operaciones en efectivo en su compañía, en su banco, en su casa de cambio, en su vigilada, pues señor, usted tiene que estar siempre pendiente de ese efectivo. Y el otro tema, de dos que les acabo de informar, es los reportes que tienen que hacer a la UIAF para el caso de Colombia y para el caso de Paraguay es bueno, esa es la unidad de análisis e información financiera. Nosotros, hay una diferencia en el nombre, nosotros somos unidad de información y análisis financiero y ustedes creo que son unidad de análisis e información financiero o unidad de análisis financiero. En este momento no tengo muy clara la sigla. También tiene que hablar si hizo informes positivos o negativos de operaciones sospechosas o informe de operaciones en efectivo, tal como lo acabé de mencionar ahorita. Y también tiene que mencionar si los reportes que se hicieron de manera mensual o de manera trimestral. Generalmente la obligación de reportar se da en esas dos instancias, de manera mensual o de manera trimestral. En el caso colombiano, nosotros hacemos informes, o hacíamos hasta el 31 de diciembre del año 2012, hacíamos informes trimestrales de productos, clientes exonerados y transacciones cambiarias. Ahora ya cambió y lo estamos haciendo de manera mensual la mayoría de los reportes. Pero usted debe informar si los hizo y si cumplió con la obligación de reportar. Recuerden, el oficial de cumplimiento tiene que ponerle cuidado al efectivo y a los reportes, porque dos materializaciones de ese riesgo pueden desvanecer la reputación de la sociedad. También hay que hablar de la evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo. ¿Qué es eso de la evolución individual y consolidada? Significa que usted tiene que contar cómo ve la compañía desde el punto de vista de riesgos como un todo. Si la compañía va bien o la compañía va mal desde el punto de vista de riesgos en todo el proceso, sin nada particular. Pero también tiene que bajar la información un poquito de manera individual por si existen casos relevantes, pues ponerlos como ejemplos y decir que esos casos relevantes son los que le ayudaron a tomar la decisión que usted tomó en el concepto global. ¿Qué quiere decir esto? En palabras un poquito más castizas es, señores, en términos generales, la evolución del riesgo va bien, nosotros estamos haciendo buenas consolidaciones, pero existen casos particulares como el caso puntual de la operación X, de la operación Y, que no permiten tranquilidad en todo el modelo operativo y por lo tanto se atacó de la siguiente manera
Y este es otro tipcito que ustedes deben tener a toda hora y es, ustedes tienen que mostrar el problema y dar la solución. El oficial de cumplimiento tiene esa doble función. Ustedes tienen que ir, meter el dedo en la llaga, o sea, decir exactamente qué duele, dónde duele, pero es su obligación decir cómo pueden solucionar eso. Porque el fin, en lo que ustedes quieren, es buscar los recursos y el tiempo suficiente para poder gestionar ese riesgo. Entonces usted tiene que decir que algo no funciona, el por qué no funciona, cuál es la falla y cómo se puede corregir y si está a su alcance, comprometerse a hacerlo. Existe también otro punto importante que es la efectividad de los mecanismos o instrumentos establecidos, así como las medidas adoptadas para corregir las fallas del SARLAF. Esta partecita es lo que hace que el SARLAF esté funcionando siempre y esté bien engranado y siempre trate de mejorar. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a un nivel óptimo, hasta la perfección deseada. ¿Cuál es la intención? Yo tengo que decir que mis mecanismos van bien y tengo que decir cuáles de los mecanismos van mal. Y esos mecanismos malos, ¿cómo los puedo corregir? ¿Cuáles son las fallas que me están afectando el SARLAF? Y si está a mi alcance o está al alcance de algunas áreas, mejorar ese procedimiento. Entonces, cuando ustedes empiezan con el SARLAF, ustedes prácticamente están nuevos en la materia y dicen, yo monté unas políticas, yo monté unos procedimientos, yo implementé unos procesos, yo implementé una visita al cliente, yo implementé unas entrevistas a los empleados, a los clientes. Usted tiene que decir que eso lo hizo y además tiene que decir, y de lo que yo hice y de lo que yo estoy haciendo, estos procesos no me están funcionando correctamente porque la gente no se mete al proceso, porque está mal diseñado, entonces lo debo corregir por X o Y motivo. Y para poder hablar de eso, pues usted tiene que tener muy claro cuáles son los mecanismos y cuáles son los instrumentos que usted utiliza para poder trabajar el SARLAF. Entendiendo por mecanismos todo lo que funciona con el conocimiento del cliente, conocimiento de los grupos, de los clientes, las empresas que tienen los grandes grupos, empresas subsidiarias, empresas que son holding, todo ese tipo de cómo funcionan los grupos en las empresas, cómo funciona el tema de las personas públicamente expuestas o políticamente expuestas, dependiendo de la legislación de cada país, parámetros de procedimientos de conocimiento del cliente, si están funcionando, si no están funcionando, cuáles son esos procedimientos especiales para la realización de entrevistas si tiene la obligación de hacerlo, cómo conoce usted el mercado, cuál es la identificación o cómo hace desde el punto de vista técnico la identificación de análisis de operaciones inusuales y cómo determina si esas operaciones inusuales son o no sospechosas. Y para eso se apoya en unos instrumentos. Esos instrumentos son las señales de alerta, las banderitas rojas, las alertas tempranas, como las quieran llamar, son esos avisos que le dan a uno a través del procedimiento, es la segmentación de los factores de riesgo. Yo les voy a hablar mucho del tema de segmentación cuando tenga oportunidad de estar con ustedes, porque uno de los pilares más importantes de cualquier modelo de administración de riesgos, especialmente el tema de SARLAF, es la segmentación. Y desafortunadamente no todos hemos entendido la palabra o el proceso de segmentación de la misma manera. Hay que hacer un tema de seguimiento de operaciones y hay que hablar de cómo usted trabaja, cómo se consolidan esas operaciones. Un oficial de cumplimiento sin herramientas no puede ser oficial de cumplimiento. ¿Qué es lo que hay que seguir? ¿Qué es lo que hay que analizar? Las operaciones. Y usted no puede seguir las operaciones de una en una. Las tiene que seguir a través de un software, a través de un programa, sea que sea su propio software o sea que sea el core o el software que cubre el core de la sociedad, de la entidad, y ese software le debe a usted las herramientas para poder hacer las cosas. Otro es los resultados de los correctivos que salieron o que se emanó o que sí, que salieron de la junta directiva o el órgano que haga sus veces. Generalmente, como usted es el que lleva las fallas a la reunión, usted tiene que decir en qué está fallando y la junta directiva está para decirle a usted qué tiene que hacer o cómo tiene que hacer esas mejoras.
No esperen que todos los miembros de junta directiva estén conectados con el SARLAF y sepan exactamente cuáles son las etapas, cuáles son los elementos, cuáles son las políticas. No, a ellos no tienen ni la obligación, no tienen la obligación, para dejarlo así, de estar pendientes desde el punto de vista técnico del proceso. Ellos tienen la obligación de escucharlo a usted, y cuando usted diga que algo no funciona, darle ideas, herramientas, darle todo el soporte para que usted lo pueda corregir. Pero cuando ellos le digan algo, usted tiene que montar ese plan de trabajo, tiene que saber cómo lo corrige, y en la próxima charla o en la próxima reunión, usted tiene que decir si lo que la junta le dijo, usted lo hizo o no. Ojo, porque eso es una función de doble filo. Si la junta le da una instrucción, usted simplemente la debe cumplir. Y además es bueno, porque si la junta lo ordena, todo el mundo hace caso. Entonces tiene que decir cómo le fue con las instrucciones dadas por la junta, si se cumplieron, y si no se cumplieron, tiene que justificar el por qué, porque esa es una de sus responsabilidades. Y otro tema bien importante, y con el cual se debe cerrar casi cualquier informe, es que usted debe contar qué hay de nuevo en el sistema, o sea, qué de nuevo existe con respecto al control o la parte de vista legal, qué documentos y pronunciamientos emanados de las entidades de control, de la UIAF o de cualquier persona que pueda emanar o que pueda sacar leyes, y poner esos documentos en conocimiento de la Junta para que la Junta vaya conociendo la obligación desde el punto de vista legal, y también para que usted sepa de nuevas cosas. Esto es lo que debe llevar un informe. Yo quisiera ahora mostrarles un informe real para que ustedes lo vean y para que ustedes sepan cómo funciona. Aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo que saqué. Eh, es muy sencillo, ciudad y fecha, señores, esto va para la junta directiva, el nombre de la entidad, y como les decía ahorita, pues una plena identificación de para qué es el informe. Pues el asunto de esto es el informe del primer trimestre del año 2012 sobre el tema de SARLAF para la entidad XYZ, y de acuerdo al tema normativo, de acuerdo a la circular externa 07 del 96 en el caso colombiano. Después usted dice, mire, los resultados de la gestión desarrollada, usted tiene que contar en un párrafo pequeño qué fue lo que hizo la entidad. En este caso yo estoy diciendo que la entidad XYZ utilizó para el primer trimestre el nuevo proceso de segmentación presentado por el oficial de cumplimiento en el cuarto trimestre del informe anterior. ¿Qué estoy diciendo? Señores, cambié las reglas del juego y ustedes me autorizaron a cambiar todo el proceso de segmentación, y yo le estoy diciendo que ya lo empecé. Y además estoy haciendo una comparación metodológica y estoy contento con lo que me pasó, porque lo que hacía hasta diciembre es diferente hasta lo que hice hasta marzo, y me gusta ese cambio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los resultados de las inusualidades de las revisiones ya son mucho más concretas y obedecen más claramente al cumplimiento normativo. Nótese que es un tema general. También estoy diciendo que los informes realizados pues permiten hacer o realizar un seguimiento más preciso de todas las alertas presentadas por los cambios de los factores de riesgos, clientes, productos, canales y jurisdicciones, y por los riesgos asociados, que son el riesgo legal, reputacional, operativo y de contagio. Que lo permite hacer de una manera más cómoda y detallada que las formas utilizadas anteriormente. En conclusión, les estoy diciendo, señores, cambié la metodología y me siento cómodo con lo que estoy haciendo, con la nueva metodología. Y les estoy informando que los casos particulares se llevaron al comité de SARLAF y se analizaron de forma individual. Mire, estoy hablando en términos generales, pero llego hasta la particularidad, mejorando los temas de seguimiento y control. Con eso, el comité o la junta directiva, que es una junta en teoría ocupada, pues se van a llevar una idea clara en la cabeza. Esta persona cambió el proceso y está contento con lo que cambió. Entonces, si el oficial de cumplimiento está tranquilo, la junta debería estar tranquila, y viceversa. Lo segundo es el cumplimiento que se ha dado con el envío de los reportes. Aquí, de manera textual, estoy diciendo, mire, dejo constancia que envié los
siguientes reportes de manera mensual, informe positivo o negativo de operaciones sospechosas y el informe de operaciones de efectivo. Y también estoy diciendo que envíe los informes trimestrales de productos, clientes exonerados y transacciones cambiarias. Ellos tienen que saber que los reportes a la UIAF o sí, a la Unidad de Información y Análisis Financiero para el caso colombiano, pues se fueron, porque una sanción por este caso pues es un poquito grave desde el punto de vista reputacional. Después les tengo que contar la evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo. ¿Cómo hago yo para contarles cómo va el tema de riesgos en una forma sencilla y que no me quite más de 2 o 3 minutos y que ellos tengan la oportunidad de preguntar, o sea, que entiendan lo suficiente? Utilizar gráficas es una de las mejores formas. Generalmente yo llevo a una junta directiva 2 gráficas. Esta primera gráfica les estoy contando, mire señores, yo tengo 20 riesgos globales que estoy haciendo seguimiento y yo no los voy a descuidar. Estos riesgos globales se pueden clasificar de acuerdo a la ISO 31000 en riesgo bajo, moderado, alto o extremo. Y yo tengo 3 mediciones para contarles el día de hoy. Desde el punto de vista de riesgo absoluto, desde el punto de vista de riesgo con controles y desde el punto de vista de riesgo residual. Y les quiero contar que cuando yo no tenía controles, riesgo absoluto es lo mismo que riesgo sin controles, todos mis riesgos, 18 de ellos eran extremos y 2 eran altos. Entonces, en ese momento, pues la junta directiva se va a preocupar y le va a prestar mucho más atención. Y usted seguidamente, con voz calmada, le va a decir, tranquilo, yo tengo controles. Con esos controles ya no tengo ningún riesgo de manera extrema, pero tengo aún 5 riesgos que están altos, tengo 8 riesgos que están moderados y alcancé a bajar 7 riesgos a una calidad de bajos, es decir, los riesgos que se monitorean pero no generan ningún tipo de riesgo alto. Además, como yo le trabajé a esos controles y a esos controles les hice unos tratamientos, de esos riesgos que estaban altos, que eran 5, yo logré mitigar 4, los bajé de categoría y solamente tengo un riesgo alto. De los riesgos moderados tengo 2 y ya 17 están en bajo. ¿Qué quiere decir, señores junta directiva? No se preocupen, los riesgos residuales, que son los riesgos que asume la compañía, van bien. Ya solamente hay uno alto y todos con toda seguridad, todos les van a preguntar cuál es ese riesgo que está alto y usted tiene que tener la capacidad de decirle el nombre, por qué está alto y cómo va a hacer para poderlo bajar y cómo es el plan que usted se imagina deba implementar para bajar ese riesgo. Entonces, aquí en la parte derecha, pues vemos también de una manera mucho más gráfica que al principio todos los riesgos estaban en rojo o en naranja en términos de riesgos absolutos. En riesgo con controles ya se comenzó a ver más el verde. Ver el verde es bueno porque los verdes son bajos, son riesgos bajos, pero el riesgo residual, riesgo después de controles y tratamiento, pues la mayoría son verdes y solamente tengo que dedicarme por la franjita de los amarillos y de los naranjas. Como ustedes pueden ver aquí, este amarillo vale 2 unidades y el naranja vale 1, entonces yo no tengo que fijarme tanto en las cantidades, sino en la calidad. Primero me fijo cuál es este riesgo, que es el mismo riesgo, es este mismo riesgo que hay aquí, y ese es el que debo mitigar primero. En términos generales, pues los riesgos estaban en 20, ahora, después pasaron a 6 y después están en 4. En promedio, los riesgos siempre tienen que estar por debajo de 4. Para los que no les gusta esta grafiquita, podemos explicarla de otra manera. Esta gráfica de líneas es mucho más sencilla de entender. En la parte inferior, ustedes pueden ver los 20 riesgos, o un resumen, o una palabra que me permite a mí acordarme de cuál es el riesgo, porque yo no puedo aquí mencionar todos el nombre completo porque me demoraría mucho y generalmente las intervenciones del oficial de cumplimiento pues son cortas. Podemos observar aquí varias cosas. Primero, el promedio o nivel óptimo es el verde y está más o menos sobre la altura de 4. Como les mostraba aquí
el riesgo bajo generalmente se encuentra por debajo de 4. Entonces los riesgos que estén aquí sobre la línea verde son riesgos controlados y mitigados. ¿Cuál es la idea para que ustedes se vayan haciendo la idea en la cabeza? La idea es que todas estas líneas bajen lo suficiente hasta sentirse igual o menor que el verde, que es el riesgo bajo. Por ejemplo, en este caso, el riesgo número 12 bajó mucho más que el promedio normal. El riesgo número 9 bajó mucho más que el promedio normal. ¿Qué tenemos aquí? En esta línea o en esta franja superior tienen los riesgos sin controles, es decir, los riesgos inherentes, es decir, los riesgos que existen por el mero hecho de que la compañía esté marchando. Esos riesgos, si existen, siempre van a estar elevados porque no tienen controles. ¿Para qué sirven los riesgos sin controles? Sirve para poder determinar cuáles son los controles. Entonces, la franja que hay aquí, rosadita o moradita, como la puedan ver ustedes en sus pantallas, es una franja del promedio de los riesgos sin controles. Y este que ustedes ven acá es una franja donde están los riesgos sin controles. Pero una vez le aplico yo los controles, se me bajan para la línea azul. La línea azul son los mismos riesgos de arriba, pero ya tienen el efecto de los controles. Por ejemplo, el riesgo número 2 bajó hasta este nivel y ya es un bajón muy grande, está bajando toda esta franja. El riesgo número 3 era un pico, un riesgo muy alto, en este caso es el tema de los proveedores, pero por algún proceso que se haya hecho de conocimiento de proveedores, pues de manejo de validación en listas de proveedores o cosas así de controles, este riesgo bajó hasta el nivel 3. El, el riesgo número 5 y el riesgo número 4 bajaron lo suficiente hasta ubicarse hasta acá. Pero el riesgo número 8, con control y todo, teniendo en cuenta el control, aún quedó como un pico, quedó alto. Y ese riesgo simplemente hay que entrar a decir a la Junta cuál es y usted cómo lo va a tratar de manejar. Porque este riesgo bueno, debe, del verbo tener, debe bajar hasta niveles aceptables. Si yo voy a esta compañía y solamente me muestran esta gráfica y no entiendo nada más de la compañía, yo digo, mire, este problema que tienen aquí, eso es un evento de riesgo, esto no está materializado. Este evento de riesgo, que es el 8, dice recibir dinero ilícito. Dice, ustedes, señores, tienen que tener más controles para conocer si el dinero que viene es de carácter lícito o no es de carácter lícito. Mire que ese es un riesgo muy difícil de cubrir. Por eso con los controles que se pusieron, pues aún sigue alto. Porque la verdad es muy difícil saber si el dinero que viene de un cliente es o no ilícito. Pero usted tiene muchas formas de hacer filtros, hacer pruebas para disminuir ese riesgo. Este riesgo, el riesgo número 8, necesita un tratamiento especial porque hay que bajarlo. Ya tiene controles, pero los controles no están siendo suficientes. El riesgo número 8 está en peores condiciones. El riesgo número 11 está en peores condiciones. Listas restrictivas. Por algún motivo, por alguna razón, falló el proceso de listas restrictivas. Este es un proceso que desde el punto de vista legal, usted está incumpliendo con la norma. Desde el punto de vista reputacional, usted está perdido porque donde las demás empresas o los entes de control se den cuenta que usted no está haciendo bien ese proceso, la reputación que coge su entidad es de las peores. Y desde el punto de vista de contagio, usted también tiene problemas. ¿Por qué? Porque lo pueden contagiar. ¿Quién? Una persona que esté en una lista de control y usted no la detecte. Eso es un contacto directo que puede repercutir en el bienestar de la compañía. Los otros riesgos ya están bien controladitos, pero aquí el 16 también le hace falta un bajoncito, aunque después del tratamiento bajó lo suficiente. Conclusión, yo aquí tengo que dedicarme a trabajarle a los riesgos número 20, al riesgo número 16 y al riesgo número 11.
porque el riesgo número 8, después de que le hice el tratamiento, bajó lo suficiente para estar en niveles aceptables. Entonces, hacer un informe a la junta directiva con este tipo de gráficas es relativamente fácil, porque ellos con una sola vista, si ustedes los acostumbran a leer estos cosas, con una sola vista ellos les van a decir, dígame exactamente por qué el riesgo número 20, por qué el riesgo número 16 y por qué el riesgo número 11 están después de controles y tratamientos tan altos. Y ya usted tiene que empezar a justificar y además qué va a hacer para bajar esos riesgos en una próxima o en un futuro cercano. Como conclusión, usted puede decir de los 20 riesgos absolutos que se tenían, de los 20 riesgos absolutos que se tenían, 18 riesgos eran extremos y 2 riesgos eran altos. No habían riesgos moderados, sino habían riesgo bajo. Pero una vez se implementaron los controles y ha bajado el nivel de riesgo a 0 extremos, o sea, un bajón de 18 a 0 es muy bueno y usted lo tiene que resaltar. Solamente me quedó uno alto y 2 me quedaron moderados. 17 pasaron a abajo. De aquí un poquito más técnico, decir que la moda pasó de un valor de 20, la moda es el valor que más se repite, a un valor de 4, eso es bueno. ¿Por qué? Porque 4 es el nivel, es un buen nivel, no es el nivel óptimo. En temas de riesgos el nivel óptimo sería 0, pero eso es casi imposible de lograr. Pero pasar de 20 sin controles a 4 es un muy buen proceso y la Junta debería recibir con beneplácito este informe. Lo que puede interpretarse como que la sociedad mantiene la mayoría de los riesgos en niveles aceptables. Siempre, siempre tienen que dar una conclusión. Ustedes no pueden ir, saludar y devolverse porque perdieron la ida. Tienen que ir, saludar, concluir y devolverse. ¿Y sobre qué concluyen? Sobre lo que hablen. Uno no puede dar conclusiones de una cosa que no ha hecho. Entonces, repito el proceso. Entran, saludan, sueltan su historia, sueltan su discurso, concluyen, recogen recomendaciones y ya pueden simplemente decir que la labor está cumplida. Efectividad de los mecanismos e instrumentos establecidos. Ya comienzo a hablar de cada uno de los mecanismos. Generalmente uno no debe o no puede, debería, pero no puede hablar de todos los mecanismos y todos los instrumentos porque son muchos. Y generalmente pues las reuniones de juntas directivas siempre se reúnen para ver balances y para mirar temas específicos y al oficial de cumplimiento pues le dan un espacio generalmente reducido. Entonces ustedes prepárense en un tema para 15 minutos, 20 minutos y no cuenten, si no pueden contar todo en la primera reunión, pues váyanlo contando y váyanlo dejando en cada uno de los informes, porque estos informes son su pasaporte a la tranquilidad. Lo que usted haya dicho en los reportes, en los informes a la junta directiva, fue lo que usted hizo. Lo que usted no haya dicho, usted simplemente no lo hizo. Eso es un poquito chistoso, un poquito gracioso, pero tiene toda la sinceridad y toda la verdad del mundo. ¿Por qué? Porque los entes de control, los de vigilancia directa desde el punto de vista administrativo, como las superintendencias, o un tema ya de fiscalías o de procuradurías o un poquito más penal, siempre vienen a lo que quedó escrito. Por eso ustedes deben de dejar escrito lo mayor posible. Conocimiento del cliente, cómo se hizo en la entidad y qué se está haciendo, conocimiento del mercado, ustedes cómo hacen para conocer el mercado, y es bien importante. Ustedes no tienen que hacer todo, tienen que saber dónde están haciendo todo. Ojo con el juego de palabras porque es bien importante. No tienen que hacer de todo, pero tienen que saber dónde y cómo se está haciendo todo. ¿Por qué? Porque lo que estén haciendo en cualquier lugar de la compañía puede afectarle su SARLAF. Si lo están haciendo bien, le van a mejorar su nivel de protección. Si lo están haciendo mal, van a tener unos efectos legales, reputacionales, operativos y de contagio que se los van a cobrar a usted, sabiendo que usted, es que yo no tenía nada que ver con esa área, usted tiene que ver con todas las áreas. Y no es que usted tiene que ir a trabajar a todas las áreas, es que usted tiene que poner todas las áreas a que trabajen para usted. Y en este caso particular, lo que hizo este oficial de cumplimiento fue decir, señores,
yo necesito conocer el mercado, yo necesito saber cómo funciona el tema de bolsa, yo necesito saber cómo funciona el tema de banco, yo necesito saber cómo funciona el tema de las acciones. Entonces yo voy a tomar todos los estudios realizados por la Dirección de Análisis de Estudios Económicos y voy a extraer la información y el comportamiento de los clientes para poderlos aplicar a mi SARLAB. Identificación de análisis y operaciones sospechosas. Tengo que decir, miren, en este caso particular se los voy a leer. Durante el trimestre de estudio se reportaron 304 operaciones inusuales. Eso es un promedio relativamente normal para 3 meses. Fueron analizadas de manera individual por la Dirección de Prevención del Riesgo de la AFT y en muchas de ellas se obligó a realizar una pregunta directa al comercial. O sea, de esas 300 operaciones inusuales, muchas el oficial de cumplimiento no alcanzó a entender exactamente qué era lo que pasaba. Y cuando un oficial de cumplimiento no entiende, un oficial de cumplimiento pregunta. Si un oficial de cumplimiento no pregunta, se asume que lo entendió todo. Y a mí me da mucha pena, pero uno es difícil que entienda todo. Por consiguiente, el oficial de cumplimiento debe preguntar. Y si no preguntan, no no están haciendo bien la tarea. Y si preguntan y no contestan, tienen que tomar acciones. Al oficial de cumplimiento le tienen, y qué pena que utilice el verbo, ese verbo no se debería utilizar, pero me sostengo en el verbo. Tienen que preguntar y le tienen que contestar. Y si no le contesta, es su obligación cerrar ese cliente. Entonces es muy sencillo. Muchas de ellas obligaron a realizar una pregunta directa al comercial. El dueño del cliente es el comercial, con el propósito de aclarar la inusualidad presentada. Con fecha a la elaboración de este informe, aún se tenían pendientes 19 respuestas, situación que obliga a inactivar las cuentas. Así de sencillo, no se pongan colorados ni les dé pena. Señor comercial, no me contesta, le cierro el cliente. Se acabó. Usted lo que está haciendo ahí es simplemente acatando una instrucción y cerrando un problema. Si ese cliente usted pregunta y no le contesta y usted no lo cierra, cuando ese cliente haga una operación, es más ineficiencia suya que del comercial. Ahora, yo no estoy diciendo que lo cierre definitivamente y que lo eche de la entidad, no. Usted lo cierra, que no haga más operaciones hasta que le conteste. Cuando le contesten, usted determina si la respuesta es satisfactoria, lo activo. Si la respuesta no es satisfactoria, pues simplemente no lo activo. ¿Listo? Es así de sencillo. Los oficiales de cumplimiento no se pueden complicar. ¿Por qué? Porque si se complican, trabajan el doble y generalmente el recurso es escaso. Determinación y reporte de operaciones sospechosas, se cuenta que se hizo, se aplicó una metodología y se determinó que en ese trimestre no se reportaban operaciones sospechosas. ¿Qué pasó con las señales de alerta? Si se atendieron o no se atendieron. ¿Qué pasó con la segmentación de clientes? Y en este caso particular, pues yo estoy haciendo unas modificaciones a los documentos de clientes, a los documentos técnicos de segmentación. Entonces les estoy diciendo a la junta directiva, por favor, me los aprueban y les estoy diciendo exactamente para qué. Estos documentos permitirán de forma más técnica contar con parámetros de comparación, de control más precisos sobre las inusualidades y de control más preciso sobre las utilidades, generando los movimientos generados por los movimientos de dinero. ¿Qué tengo que hablar también? ¿De qué les tengo que contar? Seguimiento de operaciones, cómo se hizo, cómo se consolidan las operaciones, todo eso hay que contarlo. Mire que los discursos son pequeñitos, 2, 3, 4 renglones. Ya dependiendo de su tiempo, usted pues se amplía más sobre la explicación o no se amplía más sobre la explicación, porque la idea es que usted maneje el tiempo. Y lo que les contaba ahorita, los resultados de los correctivos emanados por la Junta Directiva. Entonces aquí les digo yo que la Junta Directiva aprobó en pasado, como medida de presión para la asistencia a las capacitaciones, ¿cierto?, ordenar la realización de un comunicado firmado por presidencia donde se comunique que los empleados o se les diga a los empleados la obligatoriedad de asistir a estos eventos. Además, deberá mencionar la siguiente política: cualquier persona que tenga pendientes de capacitación o de respuestas a la dirección de prevención, ojo, mire,
Cualquier persona que tenga pendientes de capacitación o de respuestas a la Dirección de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, le serán retenidos los pagos adicionales, bonificaciones. Esto le toca al bolsillo a los comerciales y no les gusta. Pero es así de sencillo, señores. No le contestan al oficial de cumplimiento, no hay bonificaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta no demostrar el oficial de cumplimiento, hasta no demostrar el oficial de cumplimiento del cumplimiento de estas obligaciones, hasta no demostrar que verdaderamente sí se le responde al oficial de cumplimiento. De igual forma, por recomendación del oficial de cumplimiento, mire, ahí va la recomendación, deberán analizarse métodos alternativos de capacitaciones, como por ejemplo e-learning o por ejemplo capacitaciones in situ, cualquier cosa de esas. Yo les estoy diciendo el problema y estoy siendo parte de la solución. ¿Cuál es el problema de fondo aquí en este parrafito? La gente no va al tema de capacitaciones. ¿Cuál es la solución? Señores, administración, señores presidente, ayúdeme para presionar a esta gente desde el punto de vista normativo y con una cartica dirigida a ellos. Y no se preocupe, no les pague hasta que ellos no demuestren cumplimiento. Ojo, cuando yo digo no les pague, estoy hablando de las bonificaciones, porque uno no debe retener los salarios de las personas por ningún motivo. Estoy hablando de los pagos extras para evitar aquí malas interpretaciones. Bueno, ¿qué más se habla? El último punto es los documentos y pronunciamientos emanados de las entidades de control. En este caso particular, pues no se presentaron ninguna nueva legislación, ninguna nueva normativa, nada que los afecte. Eso hay que decirlo. Señores, para el periodo analizado no se realizaron pronunciamientos normativos por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia en este caso, o los que relacionados directamente con el tema del AFT, como es el caso principalmente de la OIA. Ya lo que sigue es el nombre suyo y firmarlo, y usted espera comentarios que se los pueden hacer de manera inmediata o se las pueden hacer de manera posterior. Conclusión, hay que mantener siempre unos puntos estándar, esos puntos generalmente los da la norma, esos puntos tienen que ser claros, tienen que ser explícitos, no tienen que ser muy largos y usted tiene que ser directo. Y si se tiene que poner coloradito un momentico, se tiene que preocupar un momentico, preocúpese, porque todo lo que a usted diga en la junta, a usted le tienen que contestar. Y todo lo que contesten son herramientas, son mecanismos, son instrumentos que le dan a usted para poder usted manejar el riesgo. Y en la próxima, y en el próximo trimestre, pues cuente cómo le fue con todo este tema de las instrucciones que le dieron. Bueno, yo creo que ha sido suficiente por hoy con este hangout